cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que es fuente de vida, fuente de sabiduría. Tu palabra, Señor, que nos revela a tu Hijo amado Jesús. Hoy te damos la gloria y la honra por este día tan hermoso. Gracias, Señor, por permitirnos poder celebrar un Día de las Madres, y gracias porque lo hemos hecho, dando gloria y honra a tu nombre. Hoy bendecimos, Señor, cada una de las vidas que nos acompañan en este lugar, aquellas que nos ven a través de las diferentes plataformas, Señor. Hoy te rogamos que el poder vivificador de tu sangre poderosa, Señor, derrumbe toda artimaña del enemigo, toda fortaleza mental, Señor, y que podamos salir de este lugar transformados, llenos de tu poder y de tu gloria. Hoy proclamamos que a través de tu palabra enfermos son sanados, cautivos liberados, y que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, iglesia. Si le va a hacer para Él, hágalo con todas sus fuerzas. Bien, la importancia de una palabra que muchas veces nosotros obviamos, y que es una palabra tan conocida y muy poco utilizada, lo decíamos la semana pasada, es la palabra gracias. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para agradecer, no solamente que se transforma nuestro ser, sino que también se transforma la persona y el ambiente que está a nuestro alrededor. Cuando usted puede dar una palabra de agradecimiento a aquella persona, ¿sabe qué? Su rostro cambia, la persona se siente transformada, la persona se siente plena, y cuando nosotros agradecemos estamos exaltando las bondades de esa persona. No es lo mismo que nosotros podamos llegar a una persona y reclamarle de repente todas las equivocaciones que tuvo, o por el contrario poderle decir gracias y resaltar quizás las cosas que quizás no son tan vistas, pero que a la vez también son poderosas. Exaltar en gratitud las cosas que hace una persona hace que esa persona también sea transformada. Yo no sé cuántas personas han podido ver que usted llega a un ambiente donde se siente pesado, donde hay caras largas, que un ambiente que de repente usted puede ver a leguas cómo la persona está enojada, cómo la persona está angustiada, y usted puede llegar y usted puede decir buenos días, gracias le damos a Dios por este día, y cómo el rostro cambia, cómo la persona es transformada. Y ese es el poder del agradecimiento. Es un poder que está contemplado en la palabra del Señor, y es un poder que está a disponibilidad para todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Dile al que está a tu lado: tú tienes un poder dado por el Espíritu Santo de Dios. A veces queremos poder para que el Señor haga bajar fuego del cielo. A veces queremos poder para que el Señor pueda sanar a los enfermos, y eso no está mal. Pero sabes una cosa, tenemos un poder en nuestros labios, en nuestra lengua, que puede transformar la vida de todo aquel que lo necesita, puede transformar una situación. Y hablábamos de ciertos beneficios que trae el poder del agradecimiento. Se los voy a repetir una vez más. La semana pasada hablamos de 5 específicamente, y el día de hoy vamos a hablar de los 4 restantes. Si usted no tuvo la oportunidad de poder estar la semana pasada acá, en nuestro canal de YouTube nosotros tenemos toda la prédica allí. Creo que también está en Instagram. Así que si usted la quiere ver, usted me dice y podemos pasarle el enlace. Algunos de los beneficios que trae el poder del agradecimiento son los siguientes. Lo decíamos algunos la semana pasada. Aporta mayor felicidad y nos da confianza. El segundo dice que reduce el estrés y la ansiedad. Tercero, mejora el sueño. Acordémonos cuando yo podía decir confiadamente: me acuesto y despierto porque Jehová me cuida. Sí, Salmo 4:8. Pero también fortalece las relaciones personales y contribuye a la resiliencia, esa capacidad
de poder soportar aún en las circunstancias más difíciles y poder estar alegre, gozoso. Pero también el agradecimiento fortalece el sistema inmunológico. Ay, ay, ay. Escuche bien. Para aquellas personas que están en constante enfermedad, en constante gripe, que de repente no se pueden levantar de la cama, aquí le tenemos la solución dada por la palabra del Señor. Pero también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y mentales. Escuche bien. El poder del agradecimiento tiene como beneficio que quita la soledad y nos prepara para servir. Y por último, el ser agradecido nos aleja del pecado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aquellas personas que de repente hemos estado luchando por algo en nuestras vidas y hemos pasado años luchando para que el Señor quite de nosotros alguna habilidad que no es muy buena, ¿verdad? Alguna habilidad que de repente no nos deja muy bien parados. ¿Sabe qué? El agradecimiento tiene el poder para alejarnos del pecado y acercarnos cada vez más al Señor. Entonces decíamos que el agradecimiento fortalece el sistema inmunológico. Constantes estudios han comprobado cómo el ser agradecido crea en nosotros la capacidad de que nuestro cuerpo se regenere, de que nuestro cuerpo pueda tener fortalezas para enfrentarse a enfermedades, a virus y a bacterias. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros vivimos enfermos porque nuestra mente y nuestro corazón simplemente está por el piso. Tenemos nuestra autoestima por el piso. Y sabes una cosa, el Señor ha dicho de nosotros que lo mejor de Él está en nosotros, que su mente está en nosotros. Por eso nosotros no podemos dar cabida y poder estar por el piso. Que vamos a sufrir momentos de caída, por supuesto que sí. Pero el justo se cae 7 veces, se soba las rodillas y se levanta. El justo se vuelve a levantar. No estás para quedarte en el piso. Nosotros hemos sido diseñados por el Señor. Escucha bien, iglesia, para proclamar la grandeza de su nombre. Aunque estemos en cualquier situación, nosotros podemos decir: mi fortaleza viene del Señor, mi dependencia viene del Señor. Y sabes una cosa, le estás diciendo a tu propio cuerpo que la fortaleza viene de Él. Le estás diciendo a tu propio cuerpo que tienes la capacidad dada por el Señor de poder regenerarte, de no depender de tantas pastillas. ¿Sabes una cosa? A veces la persona comienza a tomar pastillas para el sueño, pastillas para el dolor de cabeza, para la tensión, para la diabetes. Toma pastillas para quitarse el problema que le producen otras pastillas. Increíble. Hay personas que dicen: no, me estoy tomando una pastilla para el estómago, porque la pastilla que me tomo para la tensión me da daño en el estómago. Y yo, bueno, ¿cómo es esto? Estamos tomando pastillas para quitar las reacciones que producen otras pastillas. Y yo no le estoy diciendo que la deje de tomar así, pídale dirección al Señor. Pero sabes una cosa, yo creo en el Dios que puede regenerar órganos. Yo creo en el poder de Dios que puede levantar al enfermo, que puede quitar toda enfermedad de nuestras vidas y poder darnos una oportunidad de poder estar sanos, porque nosotros hemos sido lavados con su sangre poderosa. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha bien, iglesia, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dígalo conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros hemos sido curados por la llaga, por la enfermedad que se llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido curados. Hay otro pasaje que me encanta, y ese se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 15 al 19. En la oportunidad que al Señor se le acercan 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Sabes una cosa? Me llama poderosamente la atención. Que la lepra era una enfermedad que no tenía cura para ese tiempo. Era una enfermedad que te apartaba, te rechazaba de la sociedad. La lepra era una enfermedad que básicamente no distinguía entre hombre ni mujer, ni color de piel, ni estatus social. Allí veíamos cómo el Señor hacía la comparación: 10 leprosos.
Y dice la palabra del Señor que 9 de ellos eran judíos y uno era samaritano. Por contexto podemos saber que judíos y samaritanos no se la llevaban muy bien, ¿verdad? Judíos y samaritanos como que no se entendían mucho. ¿Saben qué? Ellos andaban todos juntos allí. La lepra no distinguía entre posición social. La lepra no distinguía entre color de piel, si era hombre o mujer. Allí estaban metidos todos en un saco. ¿Sabes que hay una enfermedad que no está distinguiendo ni de hombre, ni mujer, ni de color de piel, ni de estatus social, que se llama la enfermedad del pecado? Y esa enfermedad del pecado, ¿sabe qué? Se está llevando cada día más a muchas personas a un infierno seguro. Esa enfermedad del pecado ha venido para destruir familias, ha venido para destruir nuestro cuerpo. La enfermedad del pecado ahorita está destruyendo la vida de las personas. Personas que estaban quizás en una posición económica alta. ¿Sabes qué? A causa del pecado, el abrirle las puertas al pecado, el desenfreno de todas estas cosas, lo han llevado a una miseria. Lo han llevado a la miseria. Usted puede ver personas que en algún tiempo fueron personas prósperas, personas que tenían mucho dinero, hoy están como mendigos en la calle. Y sabes una cosa, eso es consecuencia del pecado y de las malas acciones que la persona puede tomar. Pero lo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos en la mente de Cristo. Y sabes que podemos decir: Señor, tú eres mi ayudador. Señor, tú pagaste por mí el precio en la cruz del Calvario. Señor, yo he sido sano por tu llaga. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 17, versos del 15 al 19. Y me permito leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice que de esos 10 leprosos, todos fueron sanados. Y dice el verso 15 que uno de ellos, al verse sano, regresó gritando. ¿Cómo regresó? Gritando. Y fíjense lo que gritaba. Decía: gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Yo me puedo imaginar cómo ese hombre, al verse su cuerpo sano, sin la enfermedad de la lepra, sabiendo que él podía ser reintegrado a la sociedad, sabiendo que él había tomado valor nuevamente, el grito de agradecimiento de esa persona: gracias, Dios mío, muchas gracias. Y dice que cuando llegó ante Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando llegó ante Jesús? Dice: se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, se postró ante el maestro y le dio nuevamente las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Dice el verso 17: al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué ha sido este extranjero que volvió para dar gracias a Dios? Verso 19 dice: luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. La versión Reina Valera, en el capítulo 19, le dice: tú has sido salvado, tu fe te ha salvado. ¿Sabes una cosa, iglesia? El poder del agradecimiento no solamente que produce en nosotros una sanidad física, sino que también produce en nosotros una sanidad espiritual. La sanidad espiritual tiene mucho más peso que la sanidad física. La sanidad espiritual es una sanidad para vida eterna. La sanidad que el Señor nos ha dado cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones nos ha librado de una condenación eterna. A veces nosotros decimos: Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué sigo con esta enfermedad? ¿Sabes qué? Démosle gracias, porque hay una enfermedad que fue arrancada de nosotros, y es la enfermedad del pecado, para darle gloria y honra al Señor. Este hombre, de los 10 que iban siendo sanados y limpiecitos de sus cuerpos, este hombre se devolvió y se postró ante el maestro, y no solamente consiguió la sanidad física, sino también consiguió la salvación de su alma, que era mucho más grande. Por eso es que aquel hombre podía decir: gloria a Dios, gracias Dios, porque he tenido salvación. Ese hombre, desde el momento que se devolvió de su camino, se devolvió a los pies del maestro, ese hombre ya en su corazón había sido salvado. Ya el Señor sabía que él se iba a devolver y que él iba a ser salvado. ¿Sabes qué, iglesia? A veces nosotros tenemos la grandeza del poder sobrenatural de Dios en nuestra casa, aquí en nuestra iglesia, y ¿sabes qué? A veces no ser agradecidos. A veces son más agradecidos las personas que están fuera,
La palabra reseña que son extranjeros. Podemos decir de repente nuestros vecinos, aquellos que no van a una iglesia, aquellos que no dicen de sus bocas gloria a Dios y aleluya, pero ¿sabes qué? Poder tener el discernimiento espiritual para poder saber que ellos son pecadores y que han recibido una gracia tan impresionante que ha salvado sus almas. La persona, cuando usted la ve allí, que de repente está llorando, que de repente está angustiada, que de repente no sabe qué hacer, esa persona puede venir ante la presencia del Maestro, así como aquel samaritano, y poderle decir: Señor, te doy gracias porque he tenido la salvación que viene de ti. Por eso nosotros no debemos, amada iglesia, de cesar en proclamar la palabra de verdad, en proclamar el mensaje de salvación, porque nosotros no sabemos cuándo el poder de Dios va a actuar sobre la vida de una persona para transformarla. Nosotros podemos ver que personas que llevan una vida desastrosa, una vida de iniquidad y de pecado, de un momento a otro son impactados por la palabra del Señor, y hay un cambio de vida, hay un cambio y hay una transformación de la mente y del corazón, y esta persona es salvada. Nosotros no podemos escatimar, no, aquel hombre no se compone ni con chivo asoleado, ni como el chivo asoleado, eso no se compone ya con nada. No le vamos a invertir tiempo allí. No vamos a seguir gastando saliva en él. ¿Sabes qué? La palabra no es tuya, la palabra no es mía, la palabra es del Señor, y Él habla a todos abundantemente sin reproche. La sabiduría viene de Él. Así que solamente tú abre tu boca y sigue proclamando la palabra de verdad. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a actuar sobre la vida de esa persona y va a ser transformada. El poder sobrenatural de Dios, el poder del agradecimiento. Pero también sabes una cosa, iglesia, hay una capacidad que tiene el poder de Dios, y es que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y mentales. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y mentales. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, Nueva Biblia Viva. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. En toda ocasión y denle gracias. Denle gracias, dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y ¿qué? Y sus pensamientos en Cristo. ¿Sabes una cosa? Está comprobado que los pensamientos del ser humano producen una exagerada liberación de hormonas que no le satisfacen al cuerpo. Hormonas que dañan el cuerpo, y ¿sabes qué? Empiezan a producir una serie de enfermedades, entre ellas el estrés, entre ellas la subida de tensión arterial, entre ellas el liberar radicales libres y comenzar a producir en nosotros enfermedades a largo plazo. Se comienza a degenerar nuestro cuerpo solamente por lo que pensamos, imagínense ustedes. El no darle descanso a nuestra mente, en pensar en cosas que de repente no han pasado y preocuparse por ellas, crea que nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera equivocada. Si usted agarra un computador y le comienza allí en el disco duro a cambiarle cables y a meterle cosas que no van acorde a su programación, ese computador no va a funcionar. Así nuestra mente, que controla muchas veces todo nuestro cuerpo, ¿sabe qué? Si nosotros comenzamos a llenarlo de basura, nuestro cuerpo también va a comenzar a funcionar mal. Pero si por el contrario nosotros comenzamos a llenar nuestra mente de la palabra del Señor, todo nuestro cuerpo tiene que empezar a acomodarse. Cuando nuestra mente puede decir: yo tengo la mente de Cristo, tengo los pensamientos de Cristo, yo he sido comprado a precio de sangre y ya yo no soy la vieja criatura, yo he sido una nueva criatura comprada en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Los pensamientos comienzan a gobernar también nuestro cuerpo. Yo no sé si muchas veces hay personas que se levantan y usted tiene la preocupación de repente de una deuda, tiene la preocupación de la carga de trabajo, y sabe que usted se levanta y empieza a actuar como Robocop. A mí me ha pasado. Usted comienza allí, los brazos y las articulaciones pareciera que lo estuvieran armando a medida que usted se va levantando. Se levanta y pareciera que le colocaran acá las rodillas y luego le colocan la cintura, y comienza usted a crujir por todos lados, a armarse allí. ¿Sí? Solamente me ha pasado a mí. Parece que a más de uno le ha pasado. Somos de esa generación crujiente, ¿verdad? Que empezamos a crujir por todos lados. Nos hace falta aceite en las articulaciones.
¿Sabes una cosa? Pero a medida que nuestra mente comienza a decir, Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque me permitiste poder levantarme. Gracias porque mis ojos pueden ver un nuevo amanecer. Gracias por tu misericordia que es nueva en esta mañana. Parece que el cuerpo como que va entrando en calor y todo nuestro ser también va recibiendo de esas fuerzas y nuestro cuerpo comienza a componerse, ¿sí o no? A veces estamos con una gripe que no nos quiere abandonar. Y comenzamos a clamar la poderosa palabra del Señor y ¿sabe qué? Nuestro cuerpo comienza a reaccionar también. Haga la prueba, haga la prueba. Usted se levanta en fe y dice, Señor, yo he sido sano por tus llagas. Señor, tú te llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias porque la palabra de sanidad ha sido proclamada también en mi vida. Y ¿sabe qué? El Señor comienza a darnos nuevas fuerzas. Dice también el libro de Jeremías, me encanta este versículo. Y lléveselo para su casa, iglesia, y atesórelo en su corazón. Jeremías capítulo 32, verso 39. Nueva versión, nueva Biblia viva. Jeremías 32, 39. Dice, y les daré corazón y mente dispuesto para honrarme y respetarme por siempre, por su propio bien y por el de todos sus descendientes. Usted quiere llegar una vida próspera, una vida larga y poder ver su generación, poder ver a sus hijos levantarse en la palabra del Señor, pues instruya su mente y sus pensamientos y su corazón de la palabra de Dios. Comience a atesorarlos en su mente y en su corazón. Comience a guardar las palabras no solamente en un libro, no solamente en un cuaderno. Comience a atesorarlas en su mente y en su corazón. Comience a degustar palabra del Señor día a día. Nosotros estamos armados porque las armas de nuestra milicia vienen del poder sobrenatural de Dios, pero a veces nosotros salimos desarmados. Tenemos allí todo un arsenal dado por el Espíritu Santo de Dios para poder vencer las cosas que se nos ponen delante. Y ¿sabe qué? A veces salimos desarmados. Lo decíamos en una oportunidad atrás. Un arma tan poderosa como es la oración, y yo no sé cómo hay personas que pueden salir de sus hogares sin orar. Salen totalmente desprotegidos. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos aquí la poderosa palabra de Dios. Cada uno de los mandamientos, cada uno de los versos son diseñados para revelarnos la verdad de Cristo. Y sabes una cosa, la palabra establece, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad nos hará libres. La verdad es Cristo. Conozcan a Cristo y van a ser libres. Conozcamos a Cristo y vamos a ser libres. Libres de enfermedad, libre de angustia, libre de preocupación, libre de todo aquel estrés que no nos deja pensar, de toda aquella enfermedad que no nos deja avanzar. Libres, el Señor ha venido para hacernos libres, iglesia. Libres. Hay personas que se sienten muy bien físicamente, pero usted lo ve y andan angustiados porque sus pensamientos están cautivos. Están allí encerrados en una cárcel a pesar de que viven toda una vida de placeres y una vida llena de lujos. Muchas personas de estas actores y actrices de Hollywood, ¿sabe qué? Han llegado un momento en que la depresión los ha consumido tanto que se han suicidado, se han quitado la vida. Y usted va a poder decir, pero este hombre lo tenía todo, esta mujer lo tenía todo, no le hacía falta nada. Le faltaba la cosa más importante, a Cristo Jesús en su corazón. Por eso es que la persona que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, usted lo tiene todo. Dígale al que está a tu lado, a ti no te falta nada. Dígaleselo con propiedad. No nos falta nada, iglesia, si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Gloria sea el nombre del Señor. También uno de los beneficios del ser agradecido es que quita la soledad y nos prepara para servir. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros llegamos a etapas de nuestras vidas donde nos sentimos quizás que estamos solos o que vamos caminando solos. Esto ha ocurrido, este fenómeno ha ocurrido recientemente en nuestro país y se ve muy marcado en nuestro país. ¿Sabes qué? Hay padres que han dado toda la vida por levantar a sus hijos, haciendo sacrificios para que sus hijos puedan tener buenos estudios, para que puedan tener una educación de calidad, un vestido de calidad, para que no les falte nada. Y muchas veces, ¿sabes qué? Los padres han quedado totalmente solos, desprotegidos. A veces un padre, y los que somos padres sabemos que es así, a veces un padre lo que necesita no es que le den todo, y gloria a Dios por los
los hijos que se han ido a trabajar fuera para suplir las necesidades de sus padres. Pero a veces el padre lo que necesita es un abrazo, una palabra de consuelo. A veces el padre lo que necesita es ver a su hijo allí, reírse quizás, contarle las mismas cosas una y otra vez. A veces necesitamos la presencia física del hijo allí. Pero sabes una cosa, la presencia del Espíritu Santo de Dios también quita la soledad, nos da fortaleza y nos ayuda a seguir adelante. Por eso es que hoy vemos personas que se han levantado, pese a la angustia, pese al dolor, pese a la tristeza, y han podido reconocer en su mente y en su corazón que tienen a Cristo y al Espíritu Santo, el Consolador divino que ha llegado a nuestras vidas para darnos fuerza y decirnos: no estamos solos. No estamos solos, iglesia. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y su Espíritu Santo en nuestras vidas, así que no estamos solos. Hebreos capítulo 12, verso 28, Hebreos 12, 28. Dice la palabra del Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga conmigo: he recibido un reino inconmovible. Los que somos hijos de Dios, hemos recibido la grandeza de su reino, lo más poderoso que hay en el reino de los cielos, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ya nosotros lo hemos recibido. Y dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Imagínense ustedes, lo más grande del reino de Dios ha sido depositado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le seamos agradecidos y para que le podamos servir a Él. Una persona, escuche bien, iglesia, una persona puede servir sin amar, pero es imposible que una persona ame y no sirva. Se lo repito, una persona puede servir y no amar. Usted ve personas que de repente le dicen: mire, necesitamos cortar el monte de la iglesia, vamos para acá, y de repente su vida está fuera, lejos de Dios. Pero una persona que realmente ama al Señor y ama su obra, es imposible que no sirva. El mismo Espíritu Santo nos prepara y nos capacita para servir. El Señor nos dio ejemplo de eso. Yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir. El mismo Señor se despojó de toda su grandeza, de toda su majestad, y vino a hacerse como uno de nosotros para darnos lección de humildad y de servicio a cada uno de nosotros. Por eso es importante, iglesia, que cuando nosotros recibamos del Señor esa autoridad para iniciar el ministerio en el que el Señor nos ponga, nosotros lo hagamos con gratitud. Amén. Lo hagamos con todas las ganas, lo hagamos con lo mejor, porque es para Él, no es para agradar a los hombres, no es para agradar al pastor ni a los líderes, es para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Cuando demos al Señor, demos lo mejor para Él. En una oportunidad un gran amigo me enseñó. Yo le preguntaba: pero ¿cómo debo entonces adorar a Dios? ¿Cómo debo de servir a Dios en la adoración? Y él me decía estas palabras: adora al Señor como si este fuese el último día de tu vida. Adora al Señor como si este fuese el último día de tu vida. Y yo te digo hoy, iglesia, sírvele al Señor como si este fuera el último día de tu vida, como si ya las trompetas estuvieran allí sonando y la venida de nuestro Padre está cerca. ¿Cuántos lo creen? La venida de nuestro Rey está cerca. Así que sirvámosle a Él, porque la venida de Él está cerca, y cuando Él nos llegue, cuando nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre sirviéndole a Él con todas las ganas, con todo nuestro ser, porque es para Él. Me encanta este pasaje de Isaías 41:10. Isaías 41:10. Para aquellos que de repente se han sentido solos, se han sentido que de repente ya no valen nada. Cuando de repente sentimos que la presencia de Dios se ha alejado de nuestras vidas, te tengo esta palabra de parte del Señor. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, no estamos solos. Iglesia, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo más preciado que el Señor ha derramado en nuestras vidas está allí.
para nosotros poder decir: Él es mi ayudador, Él es mi consuelo, yo voy de la mano del Señor porque Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No temamos a la soledad, porque ¿sabe qué? Cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, le empieza a quitar el miedo a la soledad, comienza a quitar el miedo a la desesperanza, comienza a quitar todo aquel temor que nos impide avanzar, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. A su nombre sea la gloria. Y por último, iglesia, quizás esta meditación ha sido un poco corta, pero a veces es bueno que nos den así de poquito en poquito, ¿verdad? Por último, el ser agradecidos nos aleja del pecado. Por último y menos importante, ¿ok? A veces creemos que solamente el ser agradecidos nos da cosas buenas. Sí, nos da cosas buenas, pero también nos aleja de las cosas malas. Nos aleja de las cosas malas. Efesios, capítulo 5, versos 3 y 4, nueva traducción viviente. Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, nueva traducción viviente. Escucha bien las enseñanzas que le da el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso. Le dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Esto es para nosotros, diga: esto es para mí. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud, diga conmigo, actitud de agradecimiento a Dios. Una actitud de agradecimiento a Dios. A veces llegamos a compartir con nuestros hermanos y ¿sabe qué? A veces hablamos de todas las cosas menos de la palabra del Señor. A veces hablamos de tantas cosas, del día a día, del trabajo. Podemos hablar a veces, no sé, de la economía, de todo el tema que quiera, mucho menos de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Nuestra mente tiene que ser transformada, porque entre las muchas palabras, muchas veces abunda el pecado. Cuando nosotros abrimos nuestra linda boquita para decir cosas que no van acorde de la palabra del Señor, le estamos abriendo una puerta al enemigo para que se aproveche de allí y comenzar a sembrar el pecado, comenzar a sembrar la duda, comenzar a sembrar el chisme, comenzar a sembrar la murmuración. Cuando nosotros abrimos ese compás para empezar a hablar de otras cosas que no convienen a los que somos hijos de Dios, ¿sabe qué? Estamos prestando también nuestros labios para que el enemigo llene nuestra boca de cosas malas. Nuestra boca, dice la palabra del Señor, nuestra lengua es capaz también de maldecir y de bendecir. Algo impresionante, que de una misma fuente muchas veces pueda salir agua dulce y agua salada. Así es nuestra lengua. Nuestra lengua tiene la capacidad de poder hablar el bien, pero también desmechar a otras personas. Nuestra lengua tiene la capacidad de decir un domingo: gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, y cuando salimos de este lugar comenzar a desmechar a otra persona. Dígame al vecino aquel: Dios mío, Señor, llévatelo o te lo envío, ¿verdad? A veces decimos así. Comenzamos a pensar en esas personas que de repente nos están haciendo daño, nos están allí dando en la llaga. ¿Sabes una cosa, iglesia? Aléjate del pecado y comienza a darle gracias a Dios. En vez de me echar al vecino, dile: Señor, gracias por este vecino. Señor, transforma la vida de esta persona. Señor, transforma su carácter. Señor, permite que cuando Él me vea también me quiera ver la cara, no solamente los pies. Señor, permite que su vida sea transformada. Y sabes una cosa, a medida que nosotros comenzamos a bendecir a esa persona, también el poder sobrenatural de Dios comienza a arropar y comienza a transformar esa vida. Yo recuerdo que en una oportunidad oramos por algunos vecinos que de verdad que eran bastante fuertes, ¿verdad? Comenzamos a orar por ellos, ponía la mano en su puerta y decía: Señor, bendícelos, Señor, transforma este hogar, Señor, permite que tu palabra tenga entrada. No pasaron 2 meses y esta persona se mudó. ¿Y sabes qué? Quedaron las cosas en paz. El problema se acabó. El problema comenzó a cesar y esta persona fue transformada por el poder de Dios. Haga lo mismo con aquella persona que quizás está en su vida allí metiendo el dedo en la llaga, para que vea cómo también la gratitud a Dios comienza a transformar la vida de la persona.
Dice la palabra del Señor, y ya con esto termino, iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Y yo quiero pedirte que por favor te pongas sobre tus pies. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Y dígalo allí conmigo, iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús.